¿Qué harías si tu hija, antes llena de vida, de repente dejara de hablar? Eso fue exactamente lo que le pasó a Jack Thompson, un empresario millonario. Su hija Emily, de 6 años, se quedó muda casi de la noche a la mañana tras la partida de su madre. A pesar de los mejores médicos y especialistas, nadie podía entender por qué se negaba a hablar. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Un día, mientras Emily estaba sentada junto a la ventana mirando al mundo, un sencillo recolector de basura llamado Mike Carter captó su atención. Con una sonrisa amable y un tierno buenos días, princesa, todo cambió. Emily, que no había dicho ni una palabra en meses, esbozó una leve sonrisa. ¿Podría un desconocido ser realmente la clave para abrir su silencio? No te lo pierdas. Jack Thompson, de pie en su lujosa oficina, agarrado al borde de la ventana, contemplaba la extensa ciudad que se extendía a sus pies. El peso de sus pensamientos era insoportable, un recordatorio constante y persistente de su fracaso como padre. Su hija de 6 años, Emily, había guardado silencio durante casi 2 años desde el día en que su madre, Laura, los abandonó. Nadie había podido explicar por qué se negaba a hablar. Los médicos de San Francisco le habían hecho todo tipo de pruebas, solo para concluir que estaba físicamente bien. No era su voz la que estaba rota, sino su corazón. Por las mañanas, Emily se sentaba junto a la ventana, con su carita pegada al cristal, viendo pasar el mundo. Todos los días, la misma rutina. Jack intentaba acercarse a ella, buscaba la manera de romper el silencio, pero ella no respondía. El dolor de ver a su hija, antes alegre, tan distante, tan perdida, lo consumía. Pero hoy, algo era diferente. Era jueves, como cualquier otro día, cuando Mike Carter, el recolector de basura local, detuvo su camioneta frente a su mansión. Mike, vestido con su uniforme naranja brillante, arrojó las bolsas de basura en la parte trasera de la camioneta. Llevaba años haciendo este trabajo. Pero hoy, al pasar, vio a Emily mirándolo desde la ventana del segundo piso. Sus ojos estaban hundidos, distantes, pero había algo en ellos que captó su atención, una silenciosa súplica de conexión. «Buenos días, princesa», murmuró Mike con una sonrisa, saludándola. Fue un simple gesto, pero por primera vez en meses, los labios de Emily temblaron. Un destello de sonrisa apareció en su rostro, tan tenue, tan fugaz que podría haber sido confundido con un efecto de luz. A Mike le dio un vuelco el corazón. Nunca antes había visto sonreír a la niña. Jack, observando desde su oficina, vio la interacción que se desarrollaba abajo. Se inclinó hacia adelante, confundido. Emily, su hija, la niña que no había dicho ni una palabra en tanto tiempo, había reaccionado, había sonreído al ver a la desconocida. ¿Qué significaba? ¿Había esperanza? ¿Era una casualidad que Jack no sabía? Pero no podía quitarse de encima la curiosidad que lo asaltaba. Más tarde esa noche, Carmen, la ama de llaves, que llevaba años con ellos, llamó a Emily para cenar. La pequeña bajó las escaleras como siempre, en silencio, como un fantasma que ronda los pasillos. Se sentó a la mesa, comiendo mecánicamente, con el rostro tan frío e impasible como siempre. Jack vio cómo se le rompía el corazón al verlo. Lo intentó de nuevo. «Emily», dijo en voz baja, con la voz ligeramente quebrada. «¿Puedes contarme qué tal te ha ido el día?» Pero la única respuesta que recibió fue el sonido del tenedor de ella raspando el plato. Se le encogió el corazón. Todos los días, la misma rutina. Todos los días, el mismo vacío. ¿Qué le había pasado a su pequeña? Al día siguiente, ocurrió algo inesperado. Emily, por primera vez en meses, se aventuró a salir. Se quedó junto a la puerta, mirando la calle, esperando algo o a alguien. Jack había estado de nuevo en su oficina, mirando los números en su pantalla cuando Carmen entró corriendo. «El señor Thompson, Sir Emily, está afuera. Está sentada junto a la puerta».
El corazón de Jack se aceleró. Bajó corriendo las escaleras y salió al jardín delantero, con el miedo y la esperanza luchando en su interior. ¿Qué estaba haciendo? Cuando llegó a la puerta, la vio sentada allí esperando. Y entonces lo vio. El camión de basura de Mike estaba doblando la esquina. Era Mike, el recolector de basura. Emily lo había esperado. Mike redujo la velocidad de su camioneta al acercarse a la puerta, viendo a Emily sentada allí. Su rostro se suavizó al estacionarse y salir de un salto. «Hola, pequeña», dijo, agachándose a su altura. «¿Me estás esperando?» Emily asintió con los ojos abiertos. Jack se quedó a unos metros de distancia, incapaz de apartar la mirada. Era la primera vez en mucho tiempo que Emily se comunicaba, incluso sin palabras. Había esperado a este hombre, al desconocido. Mike, con la mayor delicadeza, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo de papel. Con manos expertas, comenzó a doblarlo, sus dedos trabajando rápidamente. En cuestión de segundos, le ofreció un delicado pajarito de papel a Emily. «Aquí tienes», dijo Mike en voz baja. «Un pequeño detalle para ti». Jack observaba con incredulidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué este hombre, este simple trabajador, era capaz de hacer lo que nadie más había podido? Mientras Mike le entregaba a Em. Mientras el pájaro de papel sonreía, algo increíble sucedió. Una suave risita escapó de sus labios, el primer sonido que emitía en casi 2 años. El sonido era tan puro de la oscuridad que la había consumido, que a Jack se le llenaron los ojos de lágrimas. Su pequeña hija reía. Jack se acercó a su voz, temblando de emoción. «¿Oíste eso, Emily?», susurró. «Te acabas de reír». Su corazón se aceleró, pero al mismo tiempo, la realidad lo golpeó. No había sido él quien había roto su silencio. Había sido Mike, este hombre humilde, quien la había hecho sonreír. Mike sonrió suavemente. «Le gustó», dijo. «A veces los niños solo necesitan a alguien que los escuche sin pedir nada a cambio». Jack tragó saliva con dificultad. «Te debo más de lo que puedo expresar», dijo, estrechando la mano de Mike con firmeza. Mike rió suavemente. «No hace falta. Solo hago mi trabajo. Con gusto puedo ayudar en lo que pueda». Con el paso de los días, el comportamiento de Emily empezó a cambiar. Se sentaba junto a la ventana cada mañana esperando a que llegara la camioneta de Mike. Y cada día, Mike la saludaba con una palabra amable o un pequeño gesto, como otro pájaro de papel o un juguete pequeño que había hecho. Pero el alivio de Jack se mezclaba con algo más. Culpa. ¿Por qué no podía conectar con su hija como Mike? ¿Qué se estaba perdiendo? ¿Era su riqueza lo que lo distanciaba de Emily? ¿O era su desesperación por arreglarla lo que la alejaba aún más? Una noche, después de que Mike se fuera, Jack se sentó junto a Emily en su habitación. La miró. Sus ojos se llenaron de emoción. «Emily, lo estoy intentando. Me estoy esforzando tanto. No sé qué más hacer. Quiero que me hables para que vuelvas a mí». Emily no respondió, pero tomó el pajarito de papel que Mike le había hecho. Lo abrazó como si fuera lo más preciado del mundo. Jack la miró con el pecho apretado. ¿Y si no podía curarla? ¿Y si no podía ser el padre que ella necesitaba? ¿Alguna vez has tenido un momento en el que un desconocido inesperadamente te ayudó a ti o a un ser querido? Comparte tu historia en los comentarios. Los días posteriores al descubrimiento de Emily fueron como un sueño extraño y agridulce para Jack Thompson. Su corazón dolía con una mezcla de esperanza e incertidumbre mientras veía a su hija volver lentamente a la vida. Ella sonreía con más frecuencia, y aunque no hablaba, se estaba formando una conexión entre ellos. Pero a medida que Mike Carter seguía apareciendo cada día, algo se agitaba en el pecho de Jack, algo más profundo que la gratitud. Eran celos, miedo y la innegable sensación de que Mike, el recolector de basura, se había convertido en una figura más importante en la vida de su hija que él.
Jack no podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro de Emily iluminándose al ver la camioneta de Mike, con los ojos llenos de expectación mientras esperaba con ansias su visita diaria. Quería ser el quien la hiciera reír para sacarla de la oscuridad en la que había estado sumida durante tanto tiempo. Pero Mike, con sus gestos sencillos y su discreta presencia, estaba teniendo éxito donde Jack, con toda su riqueza y poder, había fracasado. Esa noche, Jack estaba sentado en su estudio, sumido en sus pensamientos, cuando sonó su teléfono. Era Carmen Green, la ama de llaves, y su voz era tensa, una extraña grieta en su habitual calma. «Señor Thompson», dijo con voz temblorosa, «hay algo que tiene que ver. Se trata de Emily». Se le encogió el estómago. «¿Qué pasa, Carmen?» «Está otra vez en el jardín con Mike, pero esta vez sostiene algo. Ya no son los pájaros de papel». El pulso de Jack se aceleró. «¿Qué quieres decir? ¿Qué sostiene? Creo que deberías bajar tú mismo. Tienes que verlo con tus propios ojos». El corazón de Jack latía con fuerza mientras bajaba apresuradamente las escaleras, sin apenas registrar la familiar grandeza de la mansión. Su mente se llenaba de pensamientos. ¿Qué podría ser? ¿Qué le habría dado Mike ahora? Cuando salió al fresco aire de la tarde, la visión que lo recibió le heló la sangre. Mike estaba de pie junto a Emily en el jardín, con una suave sonrisa en el rostro. Pero en sus manos, sostenía algo diferente. Un pequeño diario encuadernado en cuero. Jack no podía creer lo que veía. «¿Qué es esto, Emily?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Pero al fijar la mirada en el diario, sintió que se le cortaba la respiración. El diario estaba desgastado, con los bordes deshilachados, como si hubiera sido usado durante años. Emily no lo miró. En cambio, lo apretó contra su pecho, casi protectoramente. Su rostro también estaba sereno, tranquilo, demasiado distante. Mike se giró para mirar a Jack, con expresión indescifrable. «Lo llevaba guardando un tiempo», dijo Mike en voz baja. No quería que nadie lo viera. La mente de Jack daba vueltas. ¿Qué tenía de especial este diario? ¿Por qué Emily lo ocultaba? 1000 preguntas lo inundaron, pero la que más destacaba era, ¿por qué no me lo contó? «Hailey», dijo Jack, arrodillándose junto a ella. «¿De dónde lo sacaste?» Pero Emily no respondió. Ella simplemente abrazó el diario con más fuerza como si fuera lo único que importaba en el mundo. Mike, observándolos a ambos, retrocedió un paso, dándoles espacio. Pero su presencia seguía ahí, flotando en el fondo. Parecía un desafío silencioso. La frustración de Jack se desbordó. «Emily», espetó, con la voz más alta de lo que pretendía. Emily hizo un brusco movimiento defensivo. Sus ojos finalmente se encontraron con los suyos, pero estaban nublados, distantes, como si él fuera un extraño. «¿Por qué no me hablas?», exigió, con la voz entrecortada, saliendo las palabras más rápido de lo que podía controlar. «Hablas con Mike». Sonríe para él. «¿Por qué no me hablas, Emily?». Las palabras le dolieron, y en cuanto salieron de su boca, se arrepintió. Pero había algo más en su interior, una abrumadora sensación de traición. ¿Por qué no había sido suficiente para ella? ¿Por qué acudió a Mike cuando era él quien debería haberla ayudado a sanar? Las lágrimas brotaron de sus ojos al ponerse de pie, con el puño apretado a los costados. «Dime qué pasa, Emily», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Por favor, soy tu padre. Necesito saberlo». La mirada de Emily se desvió al suelo. Y en ese instante, algo en Jack cambió. Su ira dio paso a una profunda tristeza. La estaba perdiendo no solo por el silencio, sino por el misterio de lo que fuera que estuviera encerrado en ese diario. «Creo que es hora de echarle un vistazo», dijo Jack con firmeza, extendiendo la mano hacia el diario. Pero Emily se encogió, tensa, mientras lo apartaba de su agarre. A Jack se le encogió el corazón al ver el miedo en sus ojos. Estaba protegiendo algo.
Mike, ¿qué es esto? La voz de Jack era más suave ahora, llena de una mezcla de confusión y desesperación. Mike dudó un momento, sus ojos oscilando entre Jack y Emily. Por fin, habló. Creo que necesitas saber la verdad, Jack. Emily te ha estado ocultando algo. Algo importante. No quería involucrarme, pero confía en mí. Ha estado aferrándose al diario de su madre. Jack se quedó paralizado. El diario de su madre. Mike asintió. Es de cuando Laura aún estaba contigo. Lo he visto antes, pero Emily es quien lo ha estado cargando. Contigo. Jack sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El diario de Laura, el que Laura había dejado atrás cuando los abandonó a ambos. No tenía sentido. ¿Por qué? Emily, su hija, ¿se aferraría a algo de su madre? ¿Y por qué? ¿Nunca se lo había mencionado? Deberías leerlo, Jack, dijo Mike en voz baja. Quizás entiendas por qué Emily ha estado tan callada. Tal vez te ayude a entender por lo que está pasando. Por un momento, Jack se quedó allí, dividido entre afrontar el pasado y proteger a su hija. Su mente daba vueltas. Si lo leo, ¿romperé su confianza? ¿O finalmente me dará las respuestas que he estado buscando? El conflicto interno lo atormentaba. Pero algo en su interior lo impulsaba a dar ese paso, abrir el diario y enfrentarse a los secretos que albergara. Tenía que saber la verdad. Por Emily, por su futuro. Con mano temblorosa, Jack extendió la mano y le quitó el diario a Emily. Ella lo miró con una súplica silenciosa en los ojos, pero él ya no podía volver atrás. Los secretos estaban a punto de salir a la luz. ¿Crees que Jack está tomando la decisión correcta al leer el diario de Emily o está traicionando su confianza? ¿Qué harías tú en su lugar? Jack estaba en el jardín, con el diario en las manos, el corazón acelerado mientras lo miraba. Emily estaba sentada junto al macizo de flores, con sus pequeñas manos agarrando nerviosamente los bordes de su vestido, observándolo con esos grandes ojos tristes. Mike Carter, que había estado de pie en silencio al fondo, dio un paso al frente, con expresión amable y comprensiva. Jack, dijo Mike en voz baja, con voz firme. No tienes que leerlo si no estás listo, pero a veces la verdad, por difícil que sea, es el único camino a seguir. La mente de Jack daba vueltas. ¿Podría realmente leerlo? ¿Podría manejar lo que contenía? Este diario era la clave para entender por qué su hija se había aislado del mundo. Pero si lo abría, ¿cambiaría todo entre ellos? ¿Era demasiado tarde para reconstruir el vínculo que una vez compartieron? Respirando hondo, Jack abrió el diario. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo. La tinta se desvanecía en algunos lugares, pero las palabras aún resaltaban. Al empezar a leer, su corazón se encogía con cada línea. No era solo una colección de recuerdos. Era una ventana al dolor de Laura, sus miedos y su eventual decisión de irse. Jack siempre la había culpado por abandonar a su familia, pero al leer sus palabras, su agitación interior lo cambió todo. Laura había escrito sobre la abrumadora presión de la maternidad, el aislamiento que sentía en su matrimonio y su incapacidad para afrontar la vida que había construido. Emily, a tan temprana edad, se había convertido en el centro del mundo de Laura. Y cuando se fue porque no podía encontrarse a sí misma en la vida que había estado viviendo. Mientras Jack leía, la ira que había albergado durante tanto tiempo comenzó a disolverse, reemplazada por algo mucho más profundo. Compasión. Emily no era la única herida por la decisión de Laura. Todos se habían visto afectados. Pero el dolor no estaba destinado a separarlos. Era la consecuencia de sueños rotos y necesidades malinterpretadas. Cuando terminó de leer, Jack cerró el diario lentamente, con las manos temblorosas. Se giró para mirar a Emily, con el rostro lleno de incertidumbre, como si temiera que lo peor estuviera a punto de suceder.
El silencio entre ellos era denso y Jack podía sentir el peso de las palabras no dichas flotando en el aire. No lo sabía, Emily. Jack susurró. No sabía cuánto dolor sentía tu madre. Estaba tan concentrado en mi propio dolor que no podía ver el suyo, pero ahora lo veo. Emily no habló, pero se acercó a él, extendiendo su pequeña mano hacia la suya. Jack sintió lágrimas en las comisuras de los ojos mientras la abrazaba. Ella no dijo ni una palabra, pero la cercanía, la calidez de su cuerpo pegado al suyo fue suficiente. En ese momento, Jack comprendió algo profundo. No necesitaba curarla. Ella no necesitaba ser curada. Ambos necesitaban sanar, y la única manera de seguir adelante era juntos. Gracias, Mike, dijo Jack, con la voz cargada de emoción mientras miraba al hombre que había hecho todo esto posible. Mike asintió con la cabeza, como si siempre hubiera sabido qué hacer, aunque no hubiera comprendido el peso de sus acciones. Le había dado a Emily una forma de expresarse, una forma de conectar con el mundo cuando todo parecía tan perdido. Los días se convirtieron en semanas, y la transformación de Emily fue prácticamente milagrosa. No habló de inmediato, pero sus pequeños gestos se hicieron más fuertes que cualquier palabra. Se había vuelto más presente. Su risa, aunque rara, empezó a resonar de nuevo por la casa. Jack nunca se había sentido tan agradecido por esos momentos de tranquilidad. La forma en que Emily le tiraba de la manga para mostrarle una flor que había cogido o cómo se sentaba a su lado, con su pequeña mano apoyada en la suya mientras veían cómo el sol se ponía en el horizonte. Hablaba sin palabras y Jack lo entendía. Una tarde, Mike estaba trabajando de nuevo en el jardín, plantando flores nuevas, cuando Emily se acercó a él, sosteniendo una pequeña flor que acababa de coger. Se quedó frente a él, con el rostro inseguro, jugueteando con los pétalos. Mike hizo una pausa, secándose las manos en el pantalón mientras se arrodillaba a su altura. ¿Es para mí?, preguntó suavemente. Emily asintió y le puso la flor en la mano. Fue un gesto sencillo, pero lo decía todo. Mike, por primera vez en mucho tiempo, sintió una opresión en el pecho. Nunca imaginó que algo tan simple como esto, una flor de una niña pequeña, pudiera tener tanto significado. Gracias, Emily, dijo con voz suave. Esto es lo más hermoso que alguien me ha dado. Jack observaba desde lejos con una suave sonrisa. Sabía que el camino no siempre sería fácil. Habría obstáculos, malentendidos y quizás conversaciones aún más difíciles. Pero por primera vez en años, sentía que estaba en el camino correcto. Había recuperado a su hija y estaba aprendiendo lo que significaba volver a ser padre. No intentando arreglarla, sino aceptando sus defectos y todo. Aceptándose a sí mismo también. Esa noche, al sentarse a cenar, Emily tomó la mano de Jack. Fue un gesto sencillo, pero para Jack, lo era todo. El dolor del pasado, las preguntas, las dudas, seguían ahí, pero ya no lo controlaban. Por fin podía ver la luz al final del túnel. Y no era solo para Emily. Era para todos. Vamos a estar bien, dijo Jack en voz baja, más para sí mismo que para nadie. Apretó la mano de Emily. Por primera vez en mucho tiempo, lo creyó. ¿Cómo crees que ha cambiado la relación de Jack con Emily desde que supo la verdad sobre las dificultades de Laura? ¿Crees que comprender el pasado es importante para sanar? Si te gustó esta historia, deja 100 comentarios abajo y comparte cómo afrontarías una situación similar. ¿Desde dónde la ves? Dinos tu país y comparte este video con otras personas que puedan beneficiarse de este viaje emocional.